¿Qué es arte patagónico? ¿Qué es arte chubutense? Esta es la primera pregunta que nos hacemos cuando queremos hablar de arte por estas latitudes. ¿Cómo se construye una identidad patagónica? Una chubutense. El proceso de construcción de la identidad de una provincia joven, diversa, multicultural como Chubut es un proceso continuo, trascendente y conectado con el devenir de toda la región patagónica. La provincia se construye con los que vienen a ella, con los que se van, con los que entran, con los que salen. Los artistas construyen sus discursos con todos estos elementos y también con otro elemento que permanentemente nos rodea, el paisaje. Ese paisaje que está formado no solo por las características naturales del entorno, sino también por la influencia humana. Cordillera, la meseta, el mar, inundan y condicionan la vida de las personas. El paisaje nos modifica, nos sitúa en un lugar determinado, en cierta forma, nos determina. Por otro lado, el arte nos hace sentir, nos produce sensaciones, a veces también nos modifica, trabaja con nuestros sentidos, con nuestras sensaciones. Por todo esto, creo que el arte se convierte en un ambiente propicio para desentrañar la relación del hombre con su entorno, con su paisaje y con él mismo. En esta exploración nos iremos introduciendo en la obra de artistas patagónicos y develaremos la influencia por ausencia o por presencia del paisaje, así también como la construcción de la identidad que subyace en las mismas. Mi nombre es Romina Lesque Valentic, soy comodorense. Nací y me crié en Comodoro Rivadavia, pero hace 5 años que resido en la ciudad de Esquel. Acá ejerzo como profesora de artes visuales en los niveles primario, secundario y terciario, y trabajo además en mi obra, que en sí yo soy dibujante, pero también estoy incursionando en el objeto, más que nada en la maquetería, con madera balsa, con hierro, o con algún elemento que a mí me pueda ayudar al sentido de la obra, en su concepto en sí. Mi obra, si bien es dibujo, a veces deja una ambigüedad entre lo que es la técnica del dibujo y el grabado, quizás también porque uso como referente o me nutrí mucho del artista Edward Gorey, que para los que los conocen es un artista con historias macabras, pero son tiernas a la vez, y tiene, como yo también lo utilizo, un elemento, diría que recarga la obra, recarga el dibujo en los trazos y casi no deja vacío. Es como un horror al vacío. Utilizo elementos de referencia que ayudan a la lectura o que ayudan al espectador a armar una historia. Pueden ser animales ya extintos, pueden ser prehistóricos porque hay una historia no escrita, o pueden hacer referencia a un lugar. Yo, por ejemplo, utilizo animales por ahí que pertenecen a una zona en particular de Europa, porque tengo una historia que viene desde allí, porque considero que nosotros no somos desde que nacemos, sino que somos
desde nuestros ancestros y todo lo que ellos traen. Y cargamos con eso. Bien, bueno, estos distintos elementos por ahí ayudan un poco al espectador a armar esa historia. O hay gente buscando algo, está buscando como parte de su historia, algo que esté escrito o que no esté registrado, pero que a él le ayude a armarlo, a saber de qué está armado cada uno. También se utilizó las casitas típicas de Comodoro, que eran las de chapa, por ahí puede ser las típicas de YPF, por ahí yo me crié en una de esas casas, que eran espacios amplios, pero a la vez eran casitas pequeñas. Siempre hay elementos patagónicos en la obra. Uno tiene la necesidad de acercarse a la obra para ver qué es lo que está pasando ahí, empieza a buscar. Y es ahí donde uno empieza a armar qué es lo que está sucediendo. Entonces, cada espacio quizás también puede contar distintas historias. Y tiene esto de que poder adaptarse a cualquier espacio, entonces se va formando a partir del lugar que lo rodea o los elementos que pueden estar distribuidos ahí. Él lo topa, eso lo toma y sigue creciendo. Bueno, esta no está terminada, pero acá también estoy utilizando el milodón, que era el mamífero gigante de la Patagonia. También se mueve en un espacio donde hay casitas con pilotes. No necesitan los pilotes porque el lugar no está inundado, pero quizás en algún momento sí lo estuvo y están esperando esa cosa que llegue o ese algo inminente. Porque en sí en mi obra lo que trabajo es la genealogía familiar y de que la muerte es inminente pero es mutante a la vez. Uno ya sabe, según su manera de vivir, de las decisiones que tome, o quizás por patrones que se han ido sucediendo en la familia, cuál va a ser su final, pero sin embargo uno también puede modificarlo. Entonces puede elegir el final que tuvo su familia en sí, repitiendo los mismos comportamientos, o puede cambiarlo cambiando sus decisiones. Mi nombre es Dana, Dana Catrilaf, soy de la localidad de Esquel. Estoy llegada hace 3 años, vengo desde la localidad de Caleta Olivia, donde empecé con este camino de lo que es ser artista plástica, o por lo menos intentarlo. Soy artista autodidacta, he trabajado para algunas galerías de arte de acá en la Patagonia y también para algunas de Buenos Aires. He podido exponer en Uruguay, en Comodoro Rivadavia, en Río Gallegos, donde estoy muy conectada con la gente del Museo Minichelli, a quien siempre les agradezco la predisposición de convocar artistas del interior para mostrar lo que estamos haciendo. Voy, como dicen, mutando, mi obra va mutando, y es lo que he notado en este último tiempo, la transformación que ha tenido mi obra del solo hecho de cambiar de lugar. No sé, por ejemplo, cuando trabajaba en Caleta Olivia, mis obras tenían mucho que ver con el petróleo. Y lo veo desde una zona petrolera, ¿no? Adopté el color negro como propio, que después, bueno, verán algunas obras y se van a dar cuenta. Venirme a Esquel ha modificado mi obra, no en la esencia, pero sí en los elementos que utilizo todo el tiempo. No sé, pasé de trabajar mucho con acrílico a trabajar más con lo que es hilos, con algo primario como es las hojas, de cambiar el negro por el blanco y de buscarle más la simbología a la obra. Estuve trabajando un tiempo sobre arte textil, hice mis primeras incursiones de arte textil y estuve trabajando con bandas elásticas que son bandas de colores, que hice tejidos, hice matrices de telares mapuches. Aprendí
¿no? A trabajar el telar mapuche. Son tejidos de 10 centímetros aproximadamente y es de un proyecto que se llama Matra y como sabemos cada familia mapuche por mis ascendentes, ¿no? Son mapuches. Estuve trabajando para poder hacer una matra y poder exponerla con parte de mi historia. Y bueno, ese proyecto está en un impasse, pero sigo trabajando, pues estoy estudiando acerca de mis orígenes. Primero averigüé cómo era mi apellido en lengua mapuche, lo estoy asimilando porque no es lo mismo decir Dana Catrilaf a decir quizás Dana Cachulafken, que sería en lengua mapuche. Entonces también me tengo que adaptar a eso. Entonces, bueno, es un proceso largo, que bueno, el cual sigo, como les cuento, sigo trabajando, pero bueno, cada cosa tiene sus tiempos, creo, ¿no? Y bueno, ahí trabajé con esferas y con las bandas elásticas como ovillos, que se fueron transformando en estos pedacitos de tejidos y bueno, y después concluirá con la matra en algún momento expuesta, ¿no? Y tiene que ver mucho con la elasticidad que tuvieron que tener las culturas originarias, no adaptarse a la modernidad, más o menos es eso lo que yo les quiero transmitir. Un elemento convencional, un barco, un avión, un tren, una bandada de pájaros, maletas, mapas, zapatos, construyen una obra que denota el exilio. Un exilio por causas directas, políticas, sociales, culturales, económicas. Una alegoría de la expulsión, la pérdida de lo propio, de lo íntimo, de lo identitario. Suma de lo que caracteriza el desarraigo. Mi nombre es Verónica García. Me gusta decir que soy pintora más que artista plástica, si bien manejo varias técnicas diversas como también la escultura, que me interesa mucho y es una búsqueda que también estoy haciendo a veces a la par de la pintura. Me gusta el color, así que creo que puedo decir que soy pintora. Y yo me empecé a dar cuenta a medida que me fui profesionalizando que trabajaba en series. En realidad, cuando empecé a pintar, es como una búsqueda incesante que aún sigo buscando en mi obra. Y después como que me di cuenta que todo tenía que ver y que todo era un hilo conductor, entonces traté de que las series se fueran convirtiendo y siguieran siendo una gran obra. Por eso creo que las series, por más que parezcan separadas entre sí, tienen una mirada y una lectura en común. Yo empecé a pintar muy chica y bueno, hacía paisajes y estudié y me fui formando con una profesora muy buena de acá de Puerto Madryn, con Gaby Lupi, y después me fui a estudiar y en ese transcurrir ahí me empecé a armar muestras y ahí empezaron mis series y las primeras representaciones fueron de mujeres, que aún sigo trabajando, ¿no? Y bueno, la última serie con la que estuve trabajando, que se llama Cambiando la piel, y volví a tomar como temática la ropa, que fue una serie que hice en 2001-2002, que tenía que ver con las ausencias, que fue una serie muy fuerte, me marcó mucho, justo me movía, me volvía para Madryn, estaba viviendo en otro lado, en San Nicolás, y bueno, y volví a tomar esta serie que tiene que ver con el cambio de etapas
en la vida del hombre en realidad. Por más que aparezcan vestidos de mujeres, creo que es la condición humana la que me moviliza a pintar. Y yo, mira, creo que uno internaliza, es como si fuera una máquina de fotos. Metes imágenes en la cabeza, en la mente, porque es como muy visual uno, y va guardando esa información, y después a la hora de pintar yo quizás no me planteo voy a armar esta serie, sino que voy buscando y aparece sola. Cuando me distancio, me retiro de la obra, empiezo a ver con claridad lo que quiero decir en el fondo. Yo cuando estudiaba en Buenos Aires estaba viviendo y tenía 2 horas de viaje a la Escuela de Bellas Artes, y me gustaba mucho ir en el colectivo. Si bien me tenía que levantar muy temprano, era un sacrificio ir y llegar a las 8 a la Escuela de Arte. Veía a toda la gente que subía al colectivo y pienso que todas esas historias de personas se fueron quedando en mi alma un poco, y eso lo fui después madurando ahora en este momento, ¿no? Como que es información. Mi nombre es Agustino Berti, soy dibujante de historietas, ilustrador. Sí, todavía me considero un poco amateur porque realmente tuve un solo paso profesional. Sí, nací en Comodoro Rivadavia, tuve suerte vengo de una familia de padres lectores, sí, hermanos lectores. Sí, dibujo desde que tengo uso de razón. Y empecé un año de trayecto en la Escuela de Arte. Y después de ese año se abrió profesorado, entonces como quería tener alguna formación un poco más sólida, porque lo mío era bastante amateur, digamos, propio, no tenía, era autodidacta, no tenía ningún tipo de influencia, más que lo que mis hermanos me podían enseñar, que venían todos de la Escuela de Arte. Pero ellos ya eran grandes, tenían otros. Y siempre tuve el afán de querer dibujar historietas porque en mi casa siempre se leía Nippur de Lagash, ¿sí? Que es una de las primeras historietas de los 50, si no me equivoco la fecha. Y mi padre, antes de poder leer, ya me había contado un montón de historias de Nippur. Creo que la primera influencia de esa época es el que hacía las tapas de Nippur de Lagash, que era Alfredo de la María, ¿sí? Que era un pintor. Tuve influencias buenas como tuve influencias malas. Me tocaron docentes que quizá tampoco me desarrollaron tanto en la parte de dibujo, sino más en la parte de literatura. Intenté ser comunicador social y me di cuenta que no era lo mío, ¿sí? Así que mi paso por la universidad fue muy breve. En un intento de conformar a mi mamá de que tenía que estudiar una carrera universitaria, ¿sí? Porque para mi mamá en su momento, hoy no, por supuesto, no sé, ya la entiendo, era un riesgo decir que ibas a ser dibujante. Después de eso estudié el profesorado en artes visuales y ahí tuve la suerte de encontrarme con un profesor que se llama Salvador Mangano. Sí, me profundizó en tanto autores, algún tipo de pintor, y sobre todo era una referencia de alguien a lo que yo quería arribar en su momento, que es una persona que además de ser docente, sabía muchísimo porque tenía práctica. Entonces, cuando te enseñaba alguna técnica, te dabas cuenta que él tenía una práctica previa, porque la forma en que resolvía, la mayoría de los profesores que yo tenía eran profesores con fórmulas. Mis primeros pasos fueron en una plaqueta que es de acá, local, que se llama Peces del Desierto, que a mí no me conocía nadie acá en la ciudad, y por medio de una de estas personas que yo había conocido en la Escuela de Arte, bueno, me hicieron contacto. Después me fui a estudiar, ¿sí? A este lugar, Sótano Blanco, con estas personas que nombraba, que eran un Juan Bobillo y Marcelo Sosa. Y empecé a hacer mis propias historietas porque estaba haciendo un taller con ellos. Y ahí, después de como 4 años, en el primer año, yo conocí a un chico que se llama Mauro Vargas, sí, que él ya era un profesional.
ya era profesional, había trabajado para afuera y todo. Y después de 4 años, cuando yo ya me estaba por volver acá a Comodoro, me hace una llamada y me dice, mirá, tengo un trabajo, necesito que me ayude, necesito un asistente, ¿sí? Porque la historieta tiene como etapas, ¿sí? Alguien la dibuja, alguien la entinta, ¿sí? Y otro la colorea. Es como bastante industrial en ese aspecto, dependiendo del tipo de historieta que hagan, ¿sí? Porque está la historieta de autor que es distinta, el autor hace absolutamente todo. Y ahí tuve la oportunidad en ese trabajo de ser ayudante en tinta, ¿sí? Te encargan, no sé, el entintador está haciendo, mientras entinta una página te dice, bueno, remarcame los cuadros, llename estos plenos negros, o a mí la parte geométrica me lleva mucho tiempo y yo necesito sacar esa página sí o sí hoy. Entonces uno hace ese trabajo. Si bien uno no figura en la revista, tuve la oportunidad de trabajar en Star Wars, ¿sí? Una serie que trabajé en 2 números nomás, son muy pocas páginas, creo que en su totalidad serán 15. Por supuesto, el dibujo original es de Juan Frigeri y las tintas son de Mauro Vargas, que son los que figuran en los créditos, pero el paso profesional está porque uno participa indistintamente. Y lo que me permitió es que en 2 meses me di cuenta de todo lo que había aprendido en la escuela, hablando con mis profesores. La maleta cerrada, como atesorando lo esencial que se lleva, sirve para simbolizar en muchos artistas lo que es íntimo, privado, secreto. Pero a menudo se expone abierta, mostrando sus objetos personales, revelando su interior, como si esa maleta fuera el receptáculo que contiene al individuo, con sus deseos, sus dudas y sus temores. Creo que uno elige un lugar donde estar y lo sostiene porque lo que lo rodea también tiene que ver con la creación cotidiana. Por lo menos en mi trabajo, yo no me puedo separar de lo que está pasando alrededor. Es una motivación diaria. Ahora estuve haciendo también esta serie de los barcos y pensando en un poco, me decían todos, son los inmigrantes, quizás sí, son las personas que hicieron este país, la Patagonia tan lejana, las distancias. Y en esas barcas subieron mujeres, niños y hombres, subió un poco de todo. Así que bueno, me interesa mucho la forma de la barca o del barco porque es algo contenedor. Quizás si vos ves las otras obras, en los vestidos también, o la ropa contiene a la persona, tiene que ver, o sea, hay una cosa más simbólica que aparece o se repite, aunque tenga otra forma, pero eso es lo que yo trato de buscar, ¿no? Quizás me fui primero para fuera del país que para mi propio país, porque hace un par de años me invitaron en la ciudad de Milán a hacer una muestra en 2008 y que fue con mucho éxito y ya son 3 veces que vuelvo a participar de exposiciones en Milán, precisamente, en Roma también. Y bueno, es muy enriquecedor para mí porque poder conocer todo lo que también estudié o a las personas que admiro como artistas, creo que eso es un privilegio que tengo y estoy muy agradecida porque cuando vuelvo a mi tierra a pintar, a mi lugar, es como que vuelvo nuevamente con más información, más enriquecida la obra. Y yo creo que son como puertas las series, nunca las tengo totalmente cerradas. Y siempre en alguno de los cuadros algo de eso se mezcla y vuelve, o vuelve un auto o vuelve una figura de la infancia,
el tema de la infancia también es muy fuerte y de la nostalgia que eso me causa. Y creo que en el tratamiento del color o de la representación, esto de usar con la carbonilla, creo que tiene algo de eso también. Creo que tiene que ver un poquito con mi historia. Después estuve exponiendo en Francia también, en París, en otra galería, en Barcelona, y después dentro del país, bueno, Mendoza, muchas ciudades maravillosas, muy lindas muestras. En estos últimos años estuve haciendo muchas muestras con artistas que armamos o fusionamos nuestra obra y salieron cosas muy interesantes, buscando esto de lo que no tiene nada que ver y tratando de fusionarlo. Por ejemplo, uno de los artistas con el que trabajé, la última muestra fue en el verano, con Yagi, es un artista plástico de Madrid, y él es totalmente distinto en la representación. Y bueno, fusionamos la obra y fue muy bueno, muy enriquecedor. Yo creo que quizás hay alguna, quizás como estamos inmersos en esta, en la producción, uno no se da cuenta, pero yo creo que hay algo que hace que puedas decir, bueno, estos pintores patagónicos tienen un estilo o una representación que hace al lugar. Hay en algunos que se marca más y yo pienso que en mi obra yo me puedo por momentos alejar de eso y por momentos me agarro más a decir, bueno, los barcos, el color del mar o el color de los cielos o la inmensidad del horizonte. No es necesario representar un horizonte, el mar y el barco, sino que está como adentro de la obra. ¿Sí? Creo que eso es la lectura, que bueno, hay que saber verla e interpretarla. Pero pienso que ahí está la riqueza creativa del artista. Yo me llamo Manuel Quiroga, nací en la ciudad de Salta, capital, y me hago llamar por mi seudónimo, que es Monquiqui. Yo empecé estudiando en el Polivalente de Arte en la ciudad de Salta, en el centro, en la Escuela Polivalente de Arte, que queda en el centro de la ciudad, en lo que fue el secundario, que después pasó a ser polimodal. Una vez que terminé yo el tema del secundario, que fue lo primero, si bien pasé por la escuela de arte, terminé después en una escuela de comercio. Después, cuando me mudé a la ciudad de Comodoro, lo primero que hice fue anotarme en la escuela de arte, en la escuela número 806, para empezar a estudiar el profesorado de artes plásticas. Trabajo en otros rubros y en el arte me dedico en este momento a la escultura. Si bien he pasado por la pintura, por el dibujo, por todas las distintas partes del arte, hoy me dedico más que nada a la escultura. En sus principios había formado parte del grupo de esta parte, habíamos sido parte de los formadores del grupo de esta parte hace varios años, acá en Comodoro, cuando vimos que no había un movimiento artístico joven. Estaba todo monopolizado, por así decirlo, por la gente que ya hace arte hace mucho tiempo y es un círculo muy cerrado, entonces decidimos formar un grupo de arte joven. Y bueno, ahí trabajaba mucho con el tema pintura, tengo varias pinturas, pero si bien he trabajado, como dije, en distintos tipos de arte, hoy me estoy dedicando a la escultura. Las esculturas que hago hoy están motivadas mucho por el lugar donde estoy. Entonces hoy trabajo con esculturas de metal y también con otros materiales, pero hoy más que nada estoy trabajando con el tema del metal y lo asocio a pasiones, a cuestiones mías, cuestiones que yo tengo dentro. Por ejemplo, la muestra P
que es una muestra que le puse el nombre P porque es pesca, puerto, petróleo. Yo creo que el lugar donde uno vive influye directamente a la forma de actuar, a la forma de pensar y a la forma de trabajar inclusive. Te da muchos elementos y uno que siempre está tratando de encontrar una forma de trabajar, que siempre tiene la cabeza trabajando y pensando sobre lo que a uno le gusta, es inevitable que el contexto ponga su parte, ¿no? En este caso estamos en una ciudad petrolera, en donde el rezago es mucho, donde la contaminación también es mucha, y todo eso que pertenece a este contexto es lo que te va modificando también la forma de trabajar. Porque si bien uno se cambia de lugar, vive en otro lugar, y algunas costumbres continúan, ¿no? Prevalecen, hay cosas que se agregan, hay costumbres nuevas que se agregan, y esas costumbres nuevas son las que van ayudando a seguir trabajando la cabeza y seguir produciendo cosas que están muy influidos por el contexto en donde son creados. Si siento que hay un desarraigo, creo que a nivel personal yo me siento parte de este país. Siempre va a haber una cuestión que uno pierde las raíces, pero las raíces están adentro. Si bien no se ven afuera, están adentro y vamos a sentir siempre que pertenecemos al lugar de donde vinimos, pero también es importante querer el lugar donde estamos y trabajar en el lugar donde estamos, porque es la única forma en la que se puede volver a echar raíces y a transmitir esas raíces para que este tema se siga trabajando y se siga trabajando en arte, por así decirlo, ¿no? Si podemos decir que hay trabajos patagónicos que tienen que ver con el arte, sí, hay muchos. Hay mucha gente que se dedica al arte y que tiene muchos trabajos. El paisaje forma parte de la obra de todos los artistas, ya sea por presencia o por ausencia. Tuñón logra no caer en la seducción fácil de la contemplación, no representando el paisaje en sí mismo, sino convirtiéndolo en soporte de la obra. Yo me llamo José Luis Tuñón, nací en Río Gallegos, en 1955. Mi profesión universitaria es de médico. Yo soy médico y médico psiquiatra. Actualmente y desde hace ya varios años me dedico a la práctica del psicoanálisis, que no se podría decir exactamente que es una profesión, digamos. La profesión tiene un carácter universitario, está regulada universitariamente. La práctica del psicoanálisis está regulada por otro tipo de formación, digamos, igual que la del arte. El artista no puede salir de una universidad. La universidad no produce artistas. El artista es una decisión personal. La decisión última de asumirse como artista, la decisión última de hacer obra, de llevar adelante esa obra, esa está fuera de cualquier competencia. No está, o sea, uno se podría decir que tanto en el psicoanálisis como en la formación artística uno se autoriza por sí mismo. Yo me dedico al arte desde que soy muy chiquito. Fue algo que nació, no sé si decir espontáneamente, pero bueno, uno puede rastrear así qué fue lo que lo fue llevando a ese mundo, pero de un modo un poco inexplicable me encontré haciendo pinturas y haciendo dibujos y teniendo lo que se llama habitualmente una facilidad para el dibujo, una curiosidad por la observación del natural,
Y bueno, eso muy posteriormente, cuando yo me voy a estudiar a La Plata, me voy a estudiar medicina, me encuentro con el que fue mi maestro, con Oscar Levalli, y es ahí donde yo sanciono esta idea de que voy a hacer arte, digamos. Ya venía trabajando, pero era como una especie de expresión personal, algo muy ligado a la expresión íntima, digamos. A partir de ahí se convierte en algo público. Yo hago obra y la muestro, y eso fue en el año... Yo expuse por primera vez en el año 81, hasta el día de hoy expongo regularmente y produzco obra regularmente, digamos. Es imposible que no influya, digamos, al contrario, en los artistas patagónicos tiene o tenía, no sé, hoy en día si sigue teniendo el mismo papel, diría que sí, tal vez un poco de manera diferente, tiene hasta un aspecto inhibitorio, en el sentido de que el paisaje sobresale todo el tiempo, está presente todo el tiempo, la luz está presente todo el tiempo, ¿sí? Basta las famosas puestas de sol, qué sé yo, el viento modela nubes, modela cerros. Hay un efecto de talla continua, de erosión continua, de modelado de formas. El artista está todo el tiempo confrontado a un paisaje que modela continuamente formas desde tiempo inmemorial. Entonces, ahí la dimensión del arte queda ligada al paisaje. Yo venía haciendo un trabajo sobre el soporte, primero para desprenderme de la pintura tenía el problema para mí, lo sigue teniendo, de que tiene 500 años de historia, ¿sí? Lo que hace uno es tomar un lenguaje que le preexiste, una tradición que le preexiste, dialoga con esa tradición que le preexiste y deja lo que hizo con esa, digamos, ¿no? Eso, si uno lo ve en el folclore, es más claro, digamos, nadie inventa la chacarera está inventada, yo lo que tengo que hacer es dialogar con la tradición de la chacarera y tocar mi chacarera hoy en día. En el arte, las artes visuales parece que no, parece que se inventara todo, pero uno dialoga con una tradición. Y la que más tradición tiene es la pintura, tiene 500 años de tradición. Entonces, durante un tiempo tuve como que tomar distancia de esa tradición, sacármela de encima, y apareció por esa época, nos llegó, ya había aparecido mucho antes en el mundo, pero nos llegó, lo que se llamó arte conceptual. Ahí me permitió unir las dos cosas. Y entonces yo podía hacer en el campo de lo simbólico, trabajarlo como si fuese un soporte. Y mientras ese soporte estuviera organizado de manera simbólica, yo podía hacer lo que quisiera en ese soporte. Eso me permitió ir a trabajar al paisaje, usando el paisaje mismo como soporte. Y utilizando el mito del caminante como un aliado. En vez de ser un obstáculo, pasó a ser un aliado. Yo lo hago formar parte de la obra. Hago que el espectador se sitúe como un caminante. Así vea la obra en sala o ande caminando por el campo y diga, no me voy a encontrar algo que tiró por acá este tipo. Entonces eso me permitió, por ejemplo, trabajar con textos en el paisaje, empecé a tallar piedras, empecé a modelar figuras y abandonarlas, a sacar fotos directas, y a ir formando como una especie de paisaje, entre comillas, intermedio entre el paisaje concreto y el paisaje evocado que se evoca en la sala. Estamos acá en Puerto Madryn, yo soy Mariano González. Bueno, les voy a contar un poco la historia de lo que es esta murga que se llama La Máquina de Hacer Chorizos, y esta fiesta que también la hacemos con la murga que los plagió de la Universidad de la Patagonia. El estilo murga es un estilo que se canta a voces, acompañados por lo que se llama una batería murguera. Generalmente son de 13 a 20 cantantes, cantando en armonía, al estilo de un coro, pero algo mucho más popular. Las murgas de este estilo toman su fuerza, su relevancia en Uruguay, que es donde
los inmigrantes llevaron de Europa este estilo de canto, de cantar a voces, lo que llamaban las gaditanas y otras agrupaciones típicas de Europa que en Montevideo mutaron bastante, y es el canto murguero, como hoy se conoce la murga estilo uruguaya. Hay quien se pinta la cara y otros pintados están. No se presenta la suerte, de ese lugar se te va. No corres más que ya no hay donde vivir, de esa piel no te escapas, y hasta la muerte se ríe de. En Argentina también hay murga, pero es un estilo totalmente diferente, lo que se llama murga porteña, que es más un estilo de comparsas que desfilan los chicos en la calle bailando con bombos y platillos. Bueno, esto es diferente, es un estilo más de escenario, donde la murga canta cosas que le pasan al pueblo, que es de donde viene la murga. Es algo muy común robar melodías populares que están en el oído de todos, a manera de como se hace en las canchas de fútbol, que roban melodías que ya están instaladas en el pueblo y les cambian la letra buscando hacer una crítica. Pero esta crítica siempre va desde el humor y desde una prosa relativamente cuidada, no es una crítica por criticar ni un humor chabacano, sino esto de buscar todo con picardía y de hacer reír, y que el público, que es la murga misma, para la murga se sienta identificado con los que ellos dicen. Si una murga no hace reír y no identifica a su público, la murga no es nada. Nosotros teníamos un grupo que se llamaba Metamate hace como 8 años, que eran más o menos 8 personas, y hacíamos algunas canciones de la murga del Uruguay, canciones de Jaime Ross, canciones de Tabaré Cardoso, de Alejandro Balvis, que hoy va a estar acá con nosotros. Y nos encantó siempre la murga, hemos viajado a Uruguay a verlas. Dijimos, bueno, ¿por qué no hacer esto mismo en Puerto Madryn, donde pasan tantas cosas? Y la idea es, bueno, pintemos nuestra aldea. O sea, tomamos el estilo de murga uruguaya, con sus maquillajes, con su vestimenta, pero cantamos las cosas de acá. Esto lo hicimos hace 2 años, cantar las cosas que a nosotros nos pasan, las cosas típicas de los madrinenses. Pintamos, digamos, nuestro objetivo fue pintar nuestra aldea, como dice el dicho, y lo hicimos hace 2 años con un primer espectáculo que se llamó De Puros Cerdos. Particularmente los que empezamos con la murga llamamos a todos nuestros ídolos de acá de Madryn, a todos nuestros que nos parecían los cantantes que más nos gustaban, no digo los mejores por supuesto, sino los que más afinidad tenían con nosotros. Buscamos los actores que nos parecía que tenían que estar, y así formamos un grupo realmente muy lindo, donde hicimos el primer espectáculo a mucho pulmón de Puros Cerdos, con la expectativa de que no sabríamos qué iba a pasar. Fuimos al teatro y por suerte se llenó la sala, y el boca en boca empezó a correr como pólvora, y llenamos 6 salas de 350 personas, que es la sala más grande que hay acá en Madryn, que venían a escuchar lo que nosotros decíamos de ellos, y esa fue nuestra mayor felicidad y las ganas totales de hacer algo, de seguir haciendo cosas. De la universidad nos vinieron a ver para que presentemos un proyecto para que en la universidad se pueda cantar murga. ¿Por qué? Porque la murga es una actividad cultural que engloba un montón de cosas. En la murga puede cantar niños, pueden cantar gente adulta, puede cantar. Entonces, con ese objetivo fue que propusimos el proyecto en la universidad, de decir, bueno, hagamos un taller de murga abierto. Ya no como la primera murga que nosotros fuimos a elegir la gente, sino, bueno, vengan los que quieran, los que sientan la murga. Y así se armó un colectivo muy grande, de más de 30 personas, con gente de la universidad, de los colegios secundarios, gente jubilada. Hicimos un grupo muy heterogéneo de personas que empezamos a escribir también nuestras propias letras, y eso redundó en lo que después se formó como la murga que los plagió. Esa duele regreso se va cantando.
cuánto tiempo se siente en el andar.